El gobierno, a través del Ministerio de Educación, ha suspendido por ahora la aplicación del currículo escolar establecido para educación media, ¿no? Para revisarlo, para evaluarlo, sigue con la intención y el propósito, ¿no? De todas maneras, ya se anunciaba ayer que para el sector de educación media privado, por lo pronto o por ahora no iba a implementarse, pero se espera a ver qué pasa con el sector público. Pero para hacer una revisión, aproximarnos a este tema, hemos invitado a la mañana de hoy a Lila Vega, quien es miembro de la red de madres, padres y representantes. A ver, ubicarnos en el contexto de lo que puede pasar con este currículo tan controversial. Bueno, Lila Vega nos acompaña. Ya hicimos una introducción allí muy breve y muy básica, ¿no? Sobre todo el currículo escolar, Lila, un poco para ganar el tiempo. Pero ¿qué significa que el gobierno haya detenido la aplicación del currículo? Y de nuevo me gustaría que recapitulara sobre qué era lo medular de la crítica que se le hacía a esa propuesta del gobierno. Sí, lo primero que hay que decir es que el nuevo ministro Elías Jaba ha tomado una decisión atinada. Es decir, era prudente, era sensato suspender la implementación del diseño curricular. En el mes de diciembre salieron publicadas dos resoluciones, la 142 y la 143, que explicaban cómo iba a ser el proceso de implementación de este nuevo diseño curricular y ponía sobre las comunidades educativas, sobre los hombros de las comunidades educativas, mamás, papás, estudiantes, maestros, la implementación y la adaptación de este diseño a cada una de las escuelas. Este diseño curricular ha sido precipitado en su implementación. Nosotros tenemos una experiencia con cambios en el diseño curricular y en los años, desde el 96 al año 2000, 2002, se hizo un cambio curricular importantísimo en educación primaria, en la educación básica. Y eso requirió un gran liderazgo, requirió acompañamiento y supervisión. Eso fue posible porque había liderazgo, porque las autoridades del Ministerio de Educación lograron convocar a todos los 300.000 maestros que tienen en el Ministerio de Educación y los tantos más que hay en el sector privado y los convencieron de la importancia de esta iniciativa. Hubo acompañamiento, hubo instrumentos, hubo claridad, hubo de alguna manera un cronograma de propósitos que había que ir realizando progresivamente. Y fue exitosa esa transformación curricular, pero eso no ha sucedido con esta implementación. ¿Cuál es la diferencia en la implementación de aquel? Tú hiciste una descripción. Sí. Aquel también tuvo sus críticas en su momento y en sus circunstancias, pero comparándolo con este. Tal vez la palabra clave es planificación. Aquello fue una actividad planificada, esta no lo ha sido. Y tampoco ha tenido el liderazgo que permite convencer a 300.000 docentes de que este es el camino que hay que seguir. Bueno, han pasado tantos ministros de educación también. Han pasado muchos ministros de educación y desafortunadamente el discurso, con alguna honorable excepción en las autoridades del Ministerio de Educación, ha sido politizado. Recordamos, y es muy pertinente hacerlo en este momento, cuando Marianne Hanson publica en octubre del año 2012 la resolución 58 sobre comunidades educativas. Y en lugar de llamarla comunidades educativas como establece la ley y como es nuestra tradición, la llama consejos educativos agarrando el vocablo, las palabras de un partido político que está casualmente en el gobierno en este momento. Entonces, esa politización, esa partidización del hecho educativo ha impedido que haya liderazgo. Cuando una de las cosas curiosas de este nuevo diseño curricular es que no hay programas, uno no puede agarrar un libro y decir, bueno, ¿qué vamos a aprender en ciencias? Bueno, en ciencias el objetivo es que se aprenda esto, que haya pensamiento científico, que se entienda la física o la caída libre o la aceleración. Eso no existe, no hay un programa. Y una extraña convergencia donde pones a profesores, por ejemplo, de diseño a dar clases de matemáticas o haces converger profesores de matemáticas a dar clases de biología. Y lo de la eliminación de las materias que tanto se ha discutido, la eliminación de los idiomas, que hoy día en un mundo globalizado es tan importante. Sí, pareciera haber respondido este cambio curricular no a una convicción de que necesitamos un nuevo diseño, y créame, lo necesitamos. Mis hijas estudiaron con el mismo diseño curricular que estudié yo, y eso no está bien, es decir, el mundo ha cambiado radicalmente en ese momento. Pero este diseño pretendía, o lo único que nosotros podemos ver de esto era resolver un problema puntual, que es que no había profesores de física, profesores de química para dar las materias en bachillerato. Entonces se pensó por un momento, mira, si los reagrupamos con un mismo profesor que sí tenemos, podemos dar todas las asignaturas, pero no se puede. No se puede porque ese maestro no está preparado. Por otra parte,
uno de los sustentos en la argumentación del Ministerio de Educación para hablar de este nuevo diseño curricular tiene que ver con los resultados de la Consulta Nacional por la Calidad Educativa. Más de 7 millones de venezolanos fueron consultados en ese proceso. Pero ciertamente consultados. Sí, ciertamente consultados. Fue un proceso extraordinario. Yo no sé si era necesario hacerlo, pero se hizo. Y una vez que se ha hecho, 7 millones y pico de venezolanos dijeron que lo más importante era tener mejores maestros. Claro. Y que en segundo lugar había que tener mejor infraestructura. Ahora, ¿el gobierno no se ha paseado sobre la formación y la calidad del maestro, del profesor? Claro. ¿O lo ha hecho solo con un perfil o un matiz de corte ideológico? A ver, eso es lo que la gente pensaba, que necesitábamos mejores maestros. Y de hecho, lo que el ministro Jau ha dicho al suspender la implementación de este diseño curricular es que se va a dedicar a la micromisión Simón Rodríguez, que tiene que ver con formación de maestros. Yo no sé si esa es la solución para la formación de maestros. Hablaba de pedagogía como forma de liberación, etcétera, Sí, etcétera. Un concepto muy político, ¿no? Claro, pero ese tema precisamente es lo que ha impedido que se implemente un nuevo diseño curricular y que haya tantas dificultades. Esta no es la primera vez que se echa para atrás un diseño curricular. Recordemos en el 2007, si no recuerdo mal, que hubo un intento a mitad de año escolar, se interrumpe el año escolar, se suspenden clases por un par de semanas y se manda a los maestros a recibir información sobre un nuevo diseño curricular y los maestros no lo compraron. Y no lo compraron porque había un tema partidizante en esa discusión. Mientras el hecho educativo por parte de las autoridades se mantenga en un tono partidista, no va a ser posible ningún cambio. Y sí necesitamos cambio. Ahora, los maestros entonces y los docentes en general han sido fundamentales para detener el establecimiento de currículos que tenga una partidización, como tú señalas, aparte de las diversas organizaciones de madres, padres y representantes, Sí, ¿no? absolutamente. Los maestros tal vez son pivotales en esto. Padres y madres también han participado en estas iniciativas, pero en el tema del diseño curricular, que es algo esencialmente profesional, los maestros no han comprado lo que les quiere vender el Ministerio de Educación y eso es esencial. El Ministerio de Educación tiene que dejar de partidizar o de politizar el hecho educativo y convertirlo en lo que es su responsabilidad. La educación es un derecho fundamental de cada uno de nuestros ciudadanos, especialmente nuestros niños, y tiene que ser entendido así por las autoridades del Ministerio. Ahora, para la educación privada, ¿no? El primer anuncio es, bueno, en el caso de la educación pública, educación media pública, bueno, se procede a un proceso de revisión y conversaciones, etcétera, etcétera. Pero en el caso de la educación privada se detiene, sencillamente se paraliza. ¿Por qué ocurrió eso? Ocurrió porque es muy difícil nuevamente convencer a las escuelas de que este cambio es favorable. Es decir, tú no puedes pedirle a algo tan planificado y tan de largo plazo como la educación a que en septiembre te digan que el diseño curricular para ese mismo año es completamente distinto. ¿A quién le mandas las notas? ¿Cómo se mandan? ¿Cuáles son las asignaturas? Yo no he contratado maestros para esto, etcétera. Pero el mismo problema lo tienen las escuelas del sector público. No crean que todas las escuelas del sector público cambiaron su diseño curricular. No, esto está sucediendo en apenas unas cuantas escuelas. Y recordemos que de un día para otro, el ministro saliente de Educación, Rodolfo Pérez, suspendió el inicio del año escolar en primaria y secundaria para formar a los maestros para el diseño curricular que iban a implementar en ese mismo año escolar. ¿Qué es para ti, Lila, o qué era, o qué es, porque no ha desaparecido, lo que pudieras ponderar como algo favorable y qué es lo peor que tenía ese currículo escolar para la educación? Sí, lo primero es que responde a una necesidad. Necesitamos un nuevo diseño curricular para educación media. Pero este nuevo diseño curricular, caray, no pareciera responder a nuestras necesidades, sino más bien a una circunstancia que es que no tenemos suficientes maestros de ciertas áreas. Y por otra parte, no era un diseño curricular completo. Tampoco tiene el sustento de haber sido implementado. Es decir, ¿dónde están los argumentos pedagógicos para decir que en Venezuela esa es la manera de organizarlo? Yo en principio no estoy en desacuerdo con organizar la educación por proyectos ni organizar las asignaturas por áreas de conocimiento. Eso me parece que puede ser positivo. Pero esto es una ciencia. Nuestros líderes en el Ministerio de Educación deberían poder decirnos, para una población como la nuestra, con los recursos que tenemos y con nuestras prioridades, este es el sistema por esto, por esto, por esto y por esto. Pero en el momento en que polaricen... la formación del docente que es vital, es fundamental, es fundamental. Y cualquier cosa negativa que pueda tener, que pueda haber en los contenidos, que en efecto los hay, es decir, hay contenidos que son políticos y partidistas y no contenidos que responden a la Constitución. Pero cualquiera de esos contenidos
no es efectivo si no tienes maestros bien formados. Así que la prioridad son los maestros. Ahora, ¿qué hacer o cuáles van a ser los próximos pasos? ¿Cómo va a ser ese proceso de consulta? ¿Tienes alguna información? No, pero nosotros queremos... Pero tendrían que participar todos, ¿no? Sí, y yo sí creo que en este momento, dada esta suspensión de la implementación, todas las voces que se han levantado de sectores, de distintos sectores del hecho educativo, necesitan ser escuchadas y atendidas en este sentido. Y yo tengo la impresión de que el ministro Jagua va a querer escuchar lo que toda la sociedad tiene que decir al respecto. Vamos a ver. Entonces, bueno, gracias por toda la información, Lila, bien importante, ¿no? En este sentido, y estaremos muy pendientes y realizando el seguimiento del caso. Bueno, hacemos una pausa y al retorno del segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.